Matutina 2015 para dama y caballero, pero ten un Dios den cielo, den e voz de Nairalin Felicia. Feliz mainta, no importa de onde bota pini of den kiko bota passando, laga nos llama dankin a Dios pa vida, pa sobra Dios ta vida, Dios ta bom. Awe nos na 10 de novembro 2015 y pa awe el título de nos devocional ta Cachonan tin alma. Me quiero invitado para nos começar coração. Tata de amor, nos está lavando o nome e nos chamamos danke para o bom Deus que botava nós. Danke, Senhor, para a vida. Danke para a borroceia, que está mantendo-nos com aliento e que está dando-nos força para nos por cumprir com tudo o dever e a atividade que te impõe-nos delante. Senhor, bendicionar-nos espiritualmente. Papai, que nós sabemos ainda, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Nos versículos de meditación ta guardo añá en el book de Génesis capítulo 9 y versículo 9 y 10. Ahora mira, a mi mes ta establece mi alianza con boso y con boso descendiente nan después de boso y con todo ser vivo que ta junto con boso e para nan e bestia nan de cría y tur bestia de terra que ta junto con boso de tur lo que ta sale fuera de arca tur bestia de terra. Me te acorda un día de un simposio riba tópico nan religioso organizado na interés de Reina Sofía de España donde e Fundación Pensamento y Ciencia Contemporáneo nos a discutir el concepto bíblico de cuerpo, alma y espíritu. El ser humano no tiene un alma que está susceptible de separar su mes o va fuera de cuerpo ahora que el cuerpo muere. Más bien, el ser humano está un alma. Palabra de Dios está avisándonos en el book de Génesis 2, versículo 7. Y ahora Señor Dios a forma de estof de terra y a sopla e rocea de vida denso na nishi y gente abira un ser vivo. E alma de cada ser humano da vida individualizada. Eta un sinónimo para una persona y ta describir manera cuerpo y espíritu ser nan humano den nan totalidad. Alma y vida ta terminó nan intercambiable que todos ta desaparece na muerto. Palabra de Dios ta avisanos en Ezequiel 18 versículo 20 e alma quasi pica lo muri. Quizás un tequi confuso para novedad de concepto aquí, pensando que el alma está un principio vital que te pertenece únicamente al ser humano, gente, y reina, así me pregunta aquí, ¿cachonan ten alma? A mí no sé cómo lo va a contestar, pero a mí no hay duda ni un momento. Sí, majestad, no ten alma, pero es alma de un cacho. La palabra hebreo traducida para alma ta nefesh, cual significa vida en su vitalidad. Esa aquí está el sentido que la traducción del Testamento Viejo y Judaísmo ta dona la palabra aquí. La Biblia está afirmada en nefesh, que no está afirmada de vida arriba su mes, lo que está comenzar y terminar con nos por perder o salvar, que está restaurar o pasa. El nefesh de ninguna manera está inmortal. Tanto gente como bestia, ta alma no separada. De los textos de Awe, Dios está avisando que esta establece una alianza con él y con su familia y con todo ser vivo que está junto cubo. Mayoría versión está traducida la palabra aquí como ser nan vivo, pero la palabra hebreo está alma, nefesh, y esa aquí está tocante criatura nan vivo, que está drenta e arca, está equivalente na animal nan. Mi querida dama y mi querido caballero, awe, corda, que debe bebida na Jesús.
Decidi na usa bomio pa honra y glorificar nos Tata Celestial. Laga nos reza. Tata Todopoderoso, danke pa acorda-nos awe que nos vida não te pertenece a nós mesmos. Nós te divo, Senhor. Danke pa acorda-nos que rocea que boa supla de nós, hace-nos ser vivo. Tudo lo que nos tem de vida aqui, te danke nabo, Senhor. Permiti que nos por glorificar bom nome, pa essa aqui, da nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bonita devocional hoy me inta. Laga nos llama Dios danke que nos está na vida. Pa sobre todo lo que nos tiene y todo lo que nos está, ta danke na Dios. Día bendición a Pablo. Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios den cielo, den voz de Nairalyn Felicia.